Bueno, buenos días. Mi nombre es John Quiñones, estamos con Pastor Raúl. Este es un video que tiene que ver con el proyecto de investigación de las materias sociales, el proyecto de etnografía, en cuanto a los procesos pedagógicos o personajes importantes de la historia que quizás no han sido reconocidos o su historia no ha sido contada de nuevo, como decía yo en la presentación del proyecto. Entonces, vamos a dejar que el pastor se presente, o el pedagogo como lo llamo yo. Entonces, muy buenas tardes, gracias a Joan por esta oportunidad de expresar lo referente a mi vida en relación con la parte musical y la pedagogía que Dios me ha permitido tener a lo largo de estos años en los cuales he estado en el quehacer musical. Bueno, la verdad, mi nombre es Raúl Arturo Moreno. Yo desde pequeño tuve la fortuna de ser conectado con el ambiente musical. Mis inicios fueron en el municipio de Amalfi, en el cual desde los 5 años tuve la oportunidad de ser motivado por mis padres en ese entonces para cantar en la emisora local. Creo que fue a los 5 años que fui llevado a cantar una canción a la emisora local. Posteriormente, a los 13 años de edad, comencé los estudios de guitarra y poco después de trompeta con el profesor Jesús María Areiza, el cual era la persona que en el municipio se desempeñaba como el director de la banda de música y la persona que tenía a su cargo como la enseñanza musical en el pueblo. Posteriormente, la parroquia adquirió un órgano en esa localidad y autodidactamente tuve la oportunidad de estudiar el órgano de pedales, órgano tradicional, pero en ese caso era electrónico, y conformar el coro parroquial. Estuve en ese quehacer unos 4 años y posteriormente tuve la oportunidad de ir a estudiar a Pereira, a la Academia de Música de Yamaha, y allí fue donde me pude acrecentar los estudios de música. A la par que estaba en Amalfi estudiando órgano, también tuve la oportunidad de pertenecer a la banda de música de ese municipio como trompetista. Estudié con el maestro Areiza la trompeta y pude participar de muchos conciertos, retretas y actividades inherentes a la banda de música de los municipios. En ese entonces estaban haciendo el plan departamental de bandas de música apoyado por la gobernación de Antioquia, y por lo tanto un apoyo muy grande para los municipios en cuanto a instrumental y maestros de música para ellos. Me trasladé a la ciudad de Pereira en el 1981 aproximadamente, y allí tuve la oportunidad de estudiar y también de ejercer como profesor de órgano en la academia musical de esa ciudad, la Academia Musical del Risaralda, Yamaha. Y estuve un año, luego me regresé a Amalfi, donde permanecí unos 2 años, y en 1984 nuevamente volví a Pereira, ya digamos con un poco más de madurez en lo musical, seguir estudiando allí y dando clases de teclado. Conformé un dueto también de música popular y estuve otro año y poquito en la ciudad de Pereira, desempeñándome pues como profesor de música y de teclado en la Academia Musical de la Risaralda. En eso resultó la convocatoria para ser maestro de música de las bandas en Antioquia, apoyado o dirigido y coordinado por el departamento de Antioquia, lo cual yo me presenté a una audición, un examen que en ese entonces lo realizó el maestro Luis Uribe Bueno. Él era el director artístico de la dirección, en ese entonces Dirección de Dirección Cultural, Extensión Cultural, y pues habiéndole presentado el examen de solfeo, dictado y de aptitud, el maestro consideró que era apto para comenzar un proceso de dirección de banda, y fue así como fui nombrado para los municipios de Puerto Berrío y Caracolí,
en los cuales empecé a atender en la formación de bandas de música en 1985. Y allí en Puerto de Río no había banda de música hacía muchísimos años, y tuve que comenzar pues como la capacitación desde cero. Los instrumentos fue muy difícil al comienzo porque no había una dotación, sino que habían solamente algunos instrumentos parroquiales en un estado más bien de deterioro avanzado, y fue muy complicado, pero poco a poco la gobernación fue haciendo la dotación respectiva en ambos municipios, en los cuales tuve la oportunidad de elaborar, ya vinculado al departamento de Antioquia hasta el año 1998, finales del 98, donde fui trasladado para el municipio de Guatapé por el departamento de Antioquia para conformar la banda en ese lugar. Allí llegué en el 98 a finales, y el plan departamental de bandas pues duró hasta 2002, directamente auspiciado por el departamento. Entonces yo estuve también allí hasta ese año como director de bandas de música por el departamento de Antioquia. Posteriormente ya tuve un receso como director de 2 años, y luego se presentó la oportunidad con el mismo municipio de Guatapé para continuar con los procesos. Bueno, ¿cuál es el panorama musical del momento? Cuando se llega a Guatapé, ¿cómo ve la escuela de música? ¿Cómo ve esos procesos? Y ¿cómo ve la parte cultural? No solamente lo musical, incluso lo cultural desde el municipio de Guatapé. Bien, yo, como dije, llegué a finales del 98, y en el 99 se comenzó el proceso, y pues en ese municipio había ya habido personas encargadas de trabajar con los niños. Quizá no se haya llegado de pronto a tener consolidado algo de acuerdo a las expectativas que tenían, pero sí había una base en la cual de niños, un semillero que había comenzado, el profesor anterior había dejado un semillero con muchas ganas de aprender, y prácticamente fue llegar y aprovechar esas ganas, ese deseo de los niños, y pues comenzamos en el 99, y el panorama cultural que estaba allá, pues creo yo que tanto el pueblo como los mismos dirigentes, el señor alcalde, querían era apoyar esos procesos y ponerle todo su empeño, todo su apoyo para poder realizar así el sueño de tener una buena escuela de música, una buena banda infantil, juvenil, y con todo lo adyacente que tiene que ver el quehacer musical. Entonces, ese año se logró tener para el mes de agosto una banda ya conformada en un nivel elemental, digamos, un nivel básico, pero que podía salir a mostrar ya un proceso que se tenía, y fue precisamente en el Peñol que tuvimos la primera presentación. Bueno, como usted nos dice, ya igual había gente motivada, ¿cierto? Ya el profesor antes había hecho un proceso de motivación, pero ¿por qué cree usted que su llegada impacta tanto y logra adherir más miembros de los que ya están motivados, como usted decía? Porque pues obviamente yo fui un testigo ocular de la llegada y de el boom y de los comentarios, y de todos querían hacer parte. Entonces, ¿por qué cree usted que eso sucede? Bueno, ante todo, gracias a Dios por todo lo que pasó, de darme esa simpatía ante la gente de Guatapé, sus dirigentes, los padres de familia, los mismos muchachos, y bueno, yo creo que de todas maneras la experiencia ayuda un poco, y fue como empezar a plasmar todo lo que habíamos podido captar en nuestra estancia con el departamento de Antioquia, las capacitaciones, todo lo que había podido aprender y aplicarlo a ese proceso, y entonces dio como resultado que los muchachos, padres de familia y dirigentes, vieron que había una proyección interesante en cuanto a la pedagogía. Se implementaron métodos y sistema de trabajo, el cual dio un buen resultado, y gracias a Dios principalmente se llegó a tener un éxito en esa parte. Bueno, esta pregunta parece que está bonita, ¿cierto? Y dice, pues, ¿se siente parte de la historia de Guatapé? Claro que sí, me siento parte de la historia de Guatapé, estoy muy agradecido
con Dios primeramente y también con todas las personas que tuvieron que ver y me apoyaron, creyeron en los procesos, en todo lo que yo podía desarrollar allí, y de verdad que con todos estos muchachos que los vi crecer prácticamente y ver cómo ellos se desarrollaban en su talento, porque obviamente lo que hice yo fue sencillamente guiarlos, pero el talento que Dios les dio era grande y por lo tanto pues eso sirvió muchísimo para que ellos pudieran tener esa pasión por la música, por su municipio, por la banda y salir adelante. Hay que decir que de pronto el pastor no lo decía ahora, pero el pastor, por ejemplo, hizo los arreglos y musicalizó el himno a Guatapé. Entonces mire cómo va quedando en la memoria del municipio y el legado pues de él. Nosotros, por así decirlo, somos parte de ese legado, de los alumnos, los que, como decía yo en la presentación de mi proyecto, hizo creíble el quehacer musical artístico, ¿cierto? ¿Quiere decir algo? Sí, que pues no sé si todavía usarán la grabación casera que se hizo del himno de Guatapé. Me correspondió hacerla en los arreglos para banda. La música del himno es del maestro Luis Uribe Bueno, no recuerdo bien cuál es el autor de la letra, pero de verdad que es para mí un orgullo haber compartido con toda esa bella comunidad del municipio 10 años de mi vida en los cuales recibí esa hospitalidad y también pude dejar algo en el corazón y en el quehacer de cada persona. Háblenos un poco de sus arreglos. ¿Se considera usted más bien un compositor, arreglista, director? ¿Cómo se ve usted en ese panorama? Bueno, a mí siempre me apasionó los arreglos, me apasionaron mucho los arreglos para banda, y pues gracias a la capacitación que se obtuvo en el plan departamental por parte del profesor Luis Uribe Bueno, del maestro Blasimiro Ateortúa, Álvaro Rojas y muchos otros maestros, Elkin Pérez, con quienes tuve la oportunidad de poder aprender muchas cosas de ellos, logró enriquecer como esa parte del quehacer de los arreglos musicales, y fue como gran parte del repertorio que tocábamos en la banda era pues producido allá mismo, lo cual era muy agradable para los muchachos porque ellos estaban a la expectativa de qué arreglo íbamos a hacer para ellos tocarlo en los conciertos, y pues eso es muy complaciente. Bueno, lo otro es cómo nos ve, cómo ve usted a sus alumnos, cómo ve usted el legado que dejó, porque si bien no todos somos hijos espirituales, por así decirlo, sí hay muchachos con unos principios, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos ve desde lo musical, desde quizás lo moral, ¿cierto? ¿Cómo ve a sus alumnos? Sí, yo creo que el maestro o el profesor no debe ser solamente un informador, sino que debe ser un formador. Y en la medida en que se me permitió, traté de inculcarles valores de convivencia, de respeto, de amor por su familia, por el pueblo, por el arte, y pues basado en lo que he recibido de Dios, pues traté de inculcarles ese tipo de valores, y creo que se dejó huella no solamente en lo académico o intelectual, sino también en lo espiritual. Bueno, sí, yo digo esto porque, por ejemplo, voy a hacer un pequeño recuento. En la universidad hay muchos alumnos, está Jason, ¿cierto? Hay unos que yo no conozco los nombres, en la Débora hay gente, ¿cierto? Entonces no estamos hablando de que son uno o dos, estamos hablando de que la huella que se dejó fue tal que muchos decidimos irnos por la música, ¿cierto? Y si ustedes escuchan, yo lo llamo como pastor, como mi líder, ¿cierto? Por así decirlo. Y eso tiene mucho que ver con el personaje que yo escogí, y es San Agustín. Si ustedes escuchan, digamos que cuando el pastor se expresa, él siempre dice gracias a Dios, o esto es, y lo liga o lo desliga en cuanto a lo pedagógico o no, pues eso es lo que vamos a hablar un poquitico ahora. La pregunta mía es, ¿cuál cree que es el éxito de su pedagogía? Si tiene que ver con lo espiritual, o por qué cree que lo espiritual logró impactarnos tanto a nosotros, incluso no volviéndonos creyentes o cristianos,
¿cierto? Pero impactar hasta el punto que las mismas personas de Guatapé decían, los profesores, yo fui testigo de eso, que los muchachos de la escuela de música tienen algo diferente. Cuando ese señor se fue de la escuela de música, no sé qué pasó con los pelados, pero cuando él estaba ahí, literalmente todos los músicos tenían un perfil que los diferenciaba de los demás chicos de Guatapé. Entonces, ¿usted cuál cree que es su pedagogía? No se puede desligar lo académico y pues sin atentar contra los derechos de las personas. Cuando nosotros transmitimos valores y tratamos de ser un ejemplo para los demás, eso realmente influye en quienes tenemos como dirigidos. Y pues en ese sentido creo que hace falta que también se hable de esos valores y se dé ejemplo cada vez que nosotros como educadores o profesores nos acercamos a personas que esperan ver en nosotros una referencia. Y pues eso fue lo que pasó en Guatapé. Traté de llevarles a los chicos el cariño, el respeto, el amor, no solamente por el arte sino por ellos mismos, y eso ayudó mucho para que pudiéramos trabajar como grupo, como personas que amábamos lo que hacíamos, y aún el cambio y la transformación que hubo en las familias, porque ellos lo que aprendían pues lo empezaban a vivir en sus propias familias, y fue una parte interesante de la influencia que seguramente pude transmitir a ellos. Bueno, entonces, ¿usted cree que el éxito de su pedagogía consiste tal vez en reconocer que los valores son universales, seamos cristianos o no? El amor es el amor, el respeto es el respeto. Entonces quizás es con esos valores que usted empieza a trabajar, porque el hecho de enseñarle a un alumno un instrumento, pero también decirle que hay que amarse como tal, eso me parece que causa una influencia grandísima en cada persona. Incluso, ¿cómo ve usted el arte en cuanto a la violencia que había en esa época? ¿Usted cree que eso ayudó también un poco a sosegar o a mitigar un poco desde la parte de la violencia que se estaba viviendo, digamos, que se vivió después? Bueno, es indiscutible que el orden público y la violencia que se vivió en ese tiempo pues afectó a las familias, y pues los chicos eran personas que, aunque estaban afectadas por lo que estaba sucediendo, tenían un ambiente en donde ellos se sentían agradados, se sentían respetados y amados, y pues eso necesariamente formó parte del éxito, digámoslo así, en esos procesos que se iniciaron, y en llegar hasta el punto en donde muchos de ellos se decidieran por el arte de la música como algo, como proyecto de vida, y también que causaran a sus padres, digamos, el ser ese orgullo para ellos de verlos progresar, de verlos mejorar en su instrumento, y ver cómo se superaban hasta el punto de decir, bueno, vamos a estudiar en la universidad algo referente a lo que hemos tenido acá en Guatapé. Eso realmente sí fue influyente en esa parte pedagógica. Bueno, señor Raúl Arturo Moreno, o pastor, como digo yo en el escrito, yo quiero finalizar con algo y me parece muy importante, y creo que el mensaje también detrás de toda esta historia es algo. Y el maestro Vicente Mejía me decía algo, y él decía: lo único válido en la pedagogía es el amor. Yo creo que este hombre ha trabajado con amor, y quizás ese haya sido el éxito de su pedagogía, y también que reconoce que la espiritualidad es importante, como nos decía San Agustín, en cualquier área, ¿cierto? Reconocer que somos seres espirituales, y que llegarles quizás a los alumnos también desde esa área, empezar o hacer que ellos se pongan en paz con su ser espiritual, por así decirlo, ¿cierto? También afecta de una manera. Muchas gracias por su rato.